¿Alguna vez te preguntaste cómo un país más pequeño que Uruguay terminó controlando territorios en 4 continentes? Un reino diminuto, un puñado de barcos, pocos soldados, pero con una ambición interminable. Hoy vamos a viajar por todas las colonias que tuvo Portugal, desde Brasil hasta Macao, desde Angola hasta Goa. Un recorrido épico por fortalezas, rutas marítimas, guerras, alianzas y culturas que se mezclaron para siempre. Ajustá el volumen, respirá hondo, porque este es el viaje del Imperio Portugués. Todo empieza en el siglo XV. Portugal era un reino chiquito, encerrado entre Castilla y el mundo islámico del norte de África. No podían expandirse por tierra, así que decidieron expandirse por el mar. El infante, Enrique el Navegante, imaginó algo que nadie había hecho: crear una escuela de navegación con mapas precisos, carabelas más livianas y tripulaciones entrenadas. Así, casi en silencio, Portugal inició una aventura que cambiaría la historia del planeta. Los primeros territorios portugueses no fueron ciudades, fueron islas volcánicas perdidas en el Atlántico. Madeira, en 1419, las Azores, en 1430. Fueron laboratorios de colonización, azúcar, esclavos, plantaciones. Todo eso sería fundamental para lo que vendría después. Luego vinieron los enclaves africanos: Cabo Verde, las costas de Guinea, Senegal, Sierra Leona, Costa de Marfil, Benín, Nigeria. Portugal no conquistaba grandes extensiones, sino puertos estratégicos donde podían comerciar oro, marfil y esclavos. En 1488, Bartolomeu Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza. Ese momento abrió la ruta hacia Asia, y Asia era el verdadero objetivo. En 1498, Vasco da Gama llega a la India, y ahí empieza el siglo más explosivo del Imperio Portugués. En cuestión de décadas, construyen fortalezas, puertos y ciudades en toda Asia. En India, por ejemplo, Goa, la Roma del Oriente, llamada, Diu, fortaleza clave frente al Imperio Otomano, Daman, Cochin, Calicut, Chaul. En el Golfo Pérsico, Hormuz, el punto más exacto donde pasaban casi todos los barcos que iban a Arabia o a Persia. En el sudeste asiático, Malaca, conquistada en 1511. Quien controlaba Malaca controlaba el comercio entre China e India. Era una ciudad multicultural y caótica: malayos, árabes, chinos, indios y ahora portugueses. En las Molucas, las islas de la nuez moscada, un producto más caro que el oro. Portugal compitió incluso contra España. En China, Macao, en 1557, el primer enclave europeo con autorización para vivir y comerciar dentro del mundo chino, un puente entre dos civilizaciones. En Japón, aunque no lo crean, Nagasaki. Sí, los portugueses fundaron el puerto que luego sería clave para Japón. Introdujeron armas de fuego, el cristianismo e incluso, según muchos, la famosa tempura. Asia fue el pico del imperio, el momento en que Portugal no era un país, sino una marca global. Mientras colonizaban Asia, los portugueses también consolidaban una red en África Oriental: Mozambique, Zanzíbar, Mombasa, Quilwa, Sofala. Acá no había grandes ciudades portuguesas, sino puestos comerciales, nodos conectados con Arabia, India y el interior de África. El Imperio Portugués ya era una red inmensa de puntos dispersos, como islas flotándose en el mapa, y aunque muchos eran pequeños, juntos formaban una fuerza global. Y entonces llega el último capítulo más grande de la historia portuguesa. 1500. Pedro Álvares Cabral toca por accidente una tierra gigantesca, salvaje, llena de tribus, bosques y recursos, lo que hoy es Brasil. Al principio parecía un territorio menor, solo madera tintoria y aldeas dispersas, pero con el tiempo se convirtió en la joya más valiosa del imperio. Brasil producía azúcar, oro, diamantes, café, y para explotar esa riqueza trajeron millones de esclavos africanos. Brasil se transformó en una mezcla única de lenguas, tradiciones y pueblos.
El territorio creció tanto que cuando Napoleón invadió Portugal, la monarquía entera se mudó a Río de Janeiro. Durante años, Brasil fue la capital del Imperio portugués. En 1822, Brasil se independizó, pero lo hizo de una forma muy particular. El emperador fue el hijo del rey de Portugal. Una independencia, pero con continuidad real, de la mano de los Braganza, los reyes de Portugal. Con el tiempo, Portugal perdió casi todos sus enclaves asiáticos, pero mantuvo 4 grandes territorios africanos hasta el siglo XX: Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe. Las guerras coloniales fueron brutales. Finalmente, en 1974, tras la Revolución de los Claveles, Portugal abandonó casi todas sus colonias. Solo quedó una, la última pieza del viejo continente europeo en Asia, Macao, que fue devuelta a China en 1999. Y así, después de casi 600 años, el imperio portugués llegó a su fin. En la actualidad, más de 250 millones de personas hablan portugués, desde Brasil hasta Angola, desde Cabo Verde hasta Timor Oriental, desde Mozambique hasta Macao. La lengua portuguesa se convirtió en un océano cultural que une continentes. Su legado no es una lengua sola, son comidas, músicas, palabras, danzas, iglesias, mitos, costumbres, una mezcla de violencia, comercio, encuentros y descubrimientos. Portugal fue y es un país pequeño, pero dejó marcas profundas en el mundo. Y aunque su imperio desapareció, el eco de sus navegantes, sus carabelas, sus puertos, sus ciudades, todavía vibra. Porque la historia no siempre la describen los más grandes, a veces la escriben los que se atreven a navegar, donde nadie más quiso ir.